Muy bien, esta es la última charla que tengo asignada en el Congreso. Quiero agradecer a todos por estar atentos a la misma. Y vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial del dolor agudo en la pantorrilla. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? Bueno, vamos a revisar la patología que cursa con dolor y edema agudo, y hago énfasis en esta parte, agudo en el miembro inferior. Vamos a evaluar la utilidad del ultrasonido en la detección de lesiones que pueden simular clínicamente trombosis venosa profunda. Bueno, ante un paciente con edema doloroso, agudo en la pantorrilla, el diagnóstico de presunción por la importancia y la trascendencia y la posibilidad de complicación que puede tener es descartar que se trate de trombosis venosa profunda. Si fuera el caso, estos pacientes requieren tratamiento anticoagulante para prevenir el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Además que el ultrasonido nos permite localizar el sitio, la extensión y el estadio en el que se encuentra, si es un paciente en estado de una trombosis venosa aguda o subaguda, si el paciente está ocluido o hay ya datos de recanalización. Entonces, los signos típicos de trombosis venosa profunda aguda, como bien todos ustedes lo saben, es, como en este caso, es la presencia de una vena que no se colapsa, que no se comprime con el uso del transductor. El estudio con Doppler espectral pues muestra, como vemos, ausencia de señal Doppler color, la vena incrementa de calibre, la vena muestra en su interior la presencia de material ecogénico, heterogéneo intraluminal, y en los estados o estadios muy agudos puede ser tan anecoico como anecoico es el lumen, lo cual puede significar dificultad en su diagnóstico, porque si nosotros no efectuamos la maniobra de compresión, la cual, aclaro, debe ser una compresión leve, podemos pasar por alto este tipo de pacientes. Entonces, es una pregunta de consejo, es que cuál es el signo más fiable para detectar trombosis venosa profunda por ultrasonido. Bueno, la respuesta es la ausencia de compresibilidad. Por lo general, el estudio por sospecha de trombosis venosa profunda del eje fémoro-popliteo se hace de manera sistemática. Sin embargo, las trombosis aisladas de las venas profundas por debajo de la rodilla, esto es en la pantorrilla, sí es frecuente y tiene potenciales complicaciones, como puede ser que se extienda en sentido proximal, que haya recurrencia y que termine en síndrome postrombótico, nunca habiendo sido diagnosticada, y por lo tanto que su duración sea muy prolongada. Por tanto, en pacientes con alta sospecha es necesario explorar las venas profundas de la pantorrilla, para lo cual es importante, muy importante, que nos tomemos el tiempo de efectuar este tipo de exploraciones, aunque el paciente tenga dolor, pero si no tiene imposibilidad para ponerlo de pie, es poner al paciente de pie. Este tipo de exploraciones, en la medida de lo posible, el paciente puede tener dolor en una área, pero no imposibilidad para mantener la bipedestación. Debemos de ponerlos de pie a los pacientes. Y utilizar siempre transductores lineales de alta frecuencia. Las consideraciones en el diagnóstico de trombosis venosa profunda en las regiones infrapoplíteas conlleva algunos aspectos interesantes, que es los signos de trombosis pueden estar solapados por trombosis más extensas en segmentos proximales. Otra es que no debemos de efectuar exploraciones en decúbito. Vamos a poner al paciente de pie y pongamos especial atención porque tiene mayor frecuencia en su localización. La localización de trombosis en la pierna es más frecuente en los plexos sóleos.
más que en las venas axiales, más que en las gastrocnemias. Pongamos atención en los plexos sóleos. El origen más frecuente, como lo ven, es en los plexos sóleos. Y de ahí puede progresar hacia el resto de las venas profundas en la pantorrilla, acompañado en muchos casos de dolor, de rubicundez, de edema. Y sí, aquí ganamos, si hacemos el examen en forma sistematizada, ganamos porque tenemos a nuestro favor marcadores vasculares y no vasculares. En este caso, por ejemplo, una arteria tibial posterior acompaña a dos venas tibiales posteriores distendidas, incrementadas de calibre, no compresibles, con ausencia de señal Doppler. Y aquí una vena sólea con, con la presencia de dilatación extensa anecoica. Este es un paciente en una etapa de trombosis venosa aguda sólea, trombosis venosa profunda, que no permite la adecuada compresión y que además se acompaña de edema. Ahora, muy bien, el estudio ecográfico del miembro inferior tiene grandes ventajas porque permite detectar lesiones o hacer diagnóstico diferencial de lesiones que pueden simular clínicamente trombosis venosa profunda. En muchos de estos casos está contraindicada la coagulación, de ahí que es importante localizar o diagnosticar este tipo de condiciones. Vamos a presentar rápidamente algunos casos de tromboflebitis, quistes de Baker complicados, lesiones musculares, traumáticas, celulitis, pseudoaneurismas de la arteria femoral hipoplitea y hematomas del psoas. Muy bien. La tromboflebitis o trombosis venosa superficial es la presencia de trombosis en las venas superficiales. La discriminación entre una vena superficial y una vena profunda no debe de causar conflicto. Sabemos bien cuál es el límite anatómico que es referencia para poder hacer esta discriminación, la fascia muscular. Lo que se encuentra por encima de la fascia muscular es sistema venoso superficial. Lo que se encuentra por debajo de la fascia muscular es sistema venoso profundo. Entonces, trombosis de las venas superficiales puede provocar una clínica muy parecida, similar a la trombosis venosa profunda. Inclusive podemos encontrar arrosariamiento que puede ser clínicamente palpable y característico a lo largo de la vena safena mayor, desde su origen en el maléolo hasta la unión safeno-femoral, pasando clínicamente por la cara interna del músculo. Estos enfermos tienen, evidentemente, por estar localizados en el sistema venoso superficial, un grado muy bajo de complicación de tromboembolismo pulmonar, siendo la extensión al sistema venoso profundo sumamente infrecuente. Entonces, aquí está nuestra referencia: fascia safena, fascia muscular, vena safena mayor, ojo safeno, ocupado por material ecogénico, heterogéneo, intraluminal, que no permite la compresibilidad. Esta imagen generada en eje corto sin compresión, esta imagen generada en eje corto con compresión, y prácticamente no hay diferencia. Tromboflebitis del eje safeno mayor. En eje largo, de forma complementaria, vemos que hay una porción, un tronco, un cordón de trombo dentro del lumen. La extensión al sistema venoso profundo, como ya lo dije, es poco frecuente cuando esto se genera en la pantorrilla, en la vena safena mayor, en el segmento infrapatelar, o en la vena safena menor. Sin embargo, hasta el 8%, según algunos autores, de las trombosis venosas de la vena safena mayor en el muslo, no en la pierna, pueden alcanzar el callado safeno femoral. Y por lo tanto, trayectos
venosos profundos en el muslo. Bien, otro ejemplo, en pacientes con incompetencia o insuficiencia venosa que cursan con trayectos venosos ectásicos, dilatados, donde existe rémora, donde existen flujos muy lentos, cabe la posibilidad que esta dilatación se asocie o dé pie a que se incremente el calibre de la vena, que haya éstasis, que exista un inadecuado cierre valvular y por lo tanto sea un terreno propicio para que se desarrolle un cuadro de trombosis venosa superficial. Cuando esto sucede, las trombosis de estas estructuras es frecuente que se formen, como ya lo vimos, cordones que podemos seguir utilizando imágenes extendidas o imágenes duales que nos permiten evaluar de una manera más integral la totalidad de las superficies o de la extensión de este tipo de procesos. Otro ejemplo de condiciones que pueden simular o que se asocian a dolor en la pantorrilla. Los quistes poplíteos, o también llamados quistes de Baker. Los quistes formados estos quistes poplíteos o quistes de Baker son quistes formados por la evaginación de la sinovial de la articulación de la rodilla en el hueco popliteo, particularmente en su compartimiento, en su porción medial. Hay comunicación de la articulación entre el gemelo interno y el tendón del semimembranoso hasta en un 50%. Generalmente son espontáneos, aunque también pueden estar asociados con pacientes que pueden tener condiciones como artritis reumatoide, enfermedades degenerativas de la rodilla y rupturas meniscales. Entonces, como ya lo dije, pues se localiza en la bursa gastrocnemia semimembranosa y pueden tener diferentes morfologías, puede ser su contenido, pueden ser redondeados, ovales, amorfos, pueden ser totalmente anecoicos o moderadamente ecogénicos, siempre localizados en la misma localización. Algunos de ellos pueden alcanzar grandes dimensiones y si alcanzan dimensiones importantes o se complican o pueden condicionar obstrucción al retorno venoso. O en rodillas inestables también pueden generar alteraciones, inclusive también en la irrigación en el sector popliteo. Entonces, esas son las características que tiene. Aquí hay otro ejemplo, otro quiste de Baker, vean las diferentes morfologías que tienen, anecoicos, generalmente de contornos regulares, bien definidos. En el hueco popliteo, en el borde medial, es importante siempre considerar que estos quistes, por su localización, algunos de ellos pueden ser puncionados y esclerosados, ¿verdad? Como una primera alternativa de tratamiento. Las principales complicaciones de los quistes de Baker es su ruptura. Algunos de ellos puede ser espontánea, en algunos otros casos pueden ser traumáticas, en algunos casos de ellos es por las grandes dimensiones que llegan a tener y cuando estos quistes de Baker se complican y llegan a romperse, pueden disecar el tejido adyacente y generalmente incrementar de volumen la pantorrilla porque se disecan en el tejido subcutáneo y entre el músculo y esto condicionar evidentemente aumento de volumen y dolor. Si se descarta la posibilidad de trombosis venosa profunda y se hace el diagnóstico de un quiste de Baker roto, aquí el tratamiento, bueno, puede ser la subsecuente evaluación para que se norme la conducta a posteriori. Y las imágenes extendidas son de gran utilidad para discriminar la extensión, la localización, el tamaño y el volumen. Y algunos de ellos se pueden complicar con quistes hemorrágicos. Grandes hemorragias, gran compromiso con celulitis asociadas en algunos de ellos,
Ahora bien, si bien es cierto que es una rara complicación, la infección también puede llegar inclusive a formarse abscesos en pacientes diabéticos, ¿verdad? Como lo vemos, pues generalmente hay la presencia de rarefacción del contenido, vemos ecos flotantes y estas típicas imágenes como un cielo estrellado. Tumores, podemos encontrar tumores sólidos, tumores quísticos, generalmente localizados, como en este caso un gran lipoma en el hueco popliteo. Algunos de ellos también podemos encontrar, esta es una maestra de spinning que acudió por dolor. Característicamente era una lesión moderadamente vascular que incrementaba de tamaño y de vascularidad con el ciclo menstrual. Era un endometrioma, fue resecado en su totalidad y el diagnóstico de patología fue una endometriosis. Nosotros pudimos documentarlo en tamaño, en diferentes épocas, y ese fue el diagnóstico. Entonces podemos encontrar lesiones abusadas, porque puede haber lesiones vasculares o sólidas, no vasculares, o lesiones musculares también, como vamos a ver más adelante. Las lesiones musculares y traumáticas generalmente se manifiestan clínicamente de forma distinta a la trombosis venosa profunda. En ocasiones no está clara el traumatismo, pero en otros casos sí. Algunos de ellos son deportistas que por contacto tuvieron una lesión. Estas lesiones musculares pueden ser espontáneas o con mínimos traumatismos. También otro escenario es pacientes que puedan estar anticoagulados y que tuvieron un traumatismo porque practican alguna actividad deportiva y que pueden tener lesiones musculares extensas. Esto asociado, como les digo, en este caso, pacientes que pueden estar anticoagulados, pueden tener discrasias sanguíneas, hemofilia también. En esos casos puede ser indistinguible en la exploración a veces de casos de trombosis venosa profunda. Vamos a ver algunos casos rápidamente donde adquiere gran valor no solamente la imagen bidimensional o el Doppler color, sino también la elastografía. Este es un varón de 45 años que tuvo un accidente en motocicleta. Como vemos en la primera semana de reposo comienza la deambulación, pero se produce un aumento de volumen en la pantorrilla sin fiebre. Posteriormente acude nuevamente a consulta con su médico y es enviado al departamento de ultrasonido, donde nosotros caracterizamos la presencia de un hematoma situado entre el tejido del plano muscular y el tejido subcutáneo. Es un hallazgo que puede aparecer tras la presencia de traumatismos importantes en el muslo, como en la pantorrilla. En este caso, el hematoma aumentó de manera diferida al comenzar el paciente la deambulación. Aquí adquiere gran valor el Doppler color porque nos permite diferenciar si es una lesión vascularizada, y la elastografía va muy de la mano de los valores que la elastografía semicuantitativa y cualitativa nos permite saber cómo puede ir el paciente progresando o se va dosificando el regreso del paciente. De ahí la importancia de la elastografía. Esta es una visión panorámica de una extensa colección, donde hay pérdida de las estructuras, hay incremento de volumen, rechazo, compresión, y se pierde la morfología habitual muscular en la región del músculo del sóleo, y la musculatura gemelar está, como ustedes ven, rechazada hacia adelante, anteriormente. Esto corresponde a una ruptura muscular del sóleo con formación de un gran hematoma en el espesor del músculo sóleo. Este es otro paciente que también tuvo una ruptura muscular y que fue seguido con elastografía hasta su curación en algunos casos, asociados con edema. Y la celulitis, que también son pacientes que cursan con edema. Es difícil discriminar si se trata de
un cuadro de trombosis venosa profunda. Generalmente esto sucede mucho con pacientes diabéticos, estos cuadros de celulitis que la participación inflamatoria está confinada en el tejido blando, es la patología que más frecuentemente se confunde con trombosis venosa profunda y que cursa con aumento de volumen, con calor, con dolor, así como con eritema y en algunos casos inclusive puede ocasionar fiebre. Por lo tanto, cuando es diagnosticado, cuando se descarta la posibilidad de trombosis venosa profunda, pues es tratado con reposo, con antibióticos, con analgésicos, y se hacen seguimientos posteriores para ver la evolución y progresivamente regresando al paciente para sus labores cotidianas, ¿no? Y finalmente los pseudoaneurismas en la región poplitea, también en la femoral, pues como ustedes lo saben, los pseudoaneurismas arteriales en la extremidad inferior se producen por una acción lesiva sobre la túnica adventicia con una evaginación de la capa más interna, de la íntima. Se forma un saco que comunica con la luz arterial. Generalmente existe un antecedente traumático, ya sea externo o en algunos casos un evento quirúrgico. También puede haber una lesión por un procedimiento, por ejemplo, de Seldinger, y más raramente que aparezcan de forma espontánea. Sin embargo, los pseudoaneurismas pueden comprimir estructuras venosas y con ello, cuando alcanzan grandes dimensiones, y con ello hacer difícil dificultad del retorno venoso, incluso puede haber, en algunos casos, comunicación y el desarrollo de fístulas arteriovenosas asociadas, y esto provocar pues, un escenario totalmente diferente, ¿no? Pasar de pseudoaneurisma a fístula arteriovenosa y provocar edema y dolor importante en la extremidad inferior, no asociado a trombosis venosa profunda. Aquí el signo de yin-yang, en el caso de un paciente de 50 años con un pseudoaneurisma de la arteria poplitea, el clásico el espectro de la arteria, se pudo documentar el tamaño del cuello y las características con Doppler color. Y finalmente este es otro paciente en el cual se le colocó una prótesis recubierta por viento vascular y que también se complicó con un pseudoaneurisma. Finalmente, los hematomas del psoas, y uno puede pensar, ¿cómo que un hematomas del psoas y dolor agudo en la pantalla? Bueno, el escenario es el siguiente: en los pacientes en los que se produce un hematoma retroperitoneal, el sangrado puede extenderse a través de la vaina del psoas hasta la parte proximal, cercano a la región de la ingle, en el miembro, anterior a la cadera. Y si clínicamente el hematoma retroperitoneal pasa desapercibido, el paciente puede deambular con edema del miembro inferior y dolor. Entonces, pues, por gravedad también pues se disecan los tejidos. Y aquí hay un caso, este es el segundo o tercer caso que vemos dentro de la casuística de pacientes que tenemos con exámenes venosos frecuentes, detrás de los vasos femorales, la arteria femoral, una duplicación de la vena femoral, una colección anterior a la cadera, y este es el escenario de lo que sucede, ¿no? Se llevó a tomografía, es donde se identifica la colección retroperitoneal que se extendía inferiormente a la vaina del psoas. Este es un hematoma del psoas. Muy bien, ¿qué podemos decir en conclusión? Que el estudio ecográfico nos permite hacer diagnósticos diferenciales, ayudado del Doppler color, de la elastografía, permite detectar patologías que simulan trombosis venosa profunda. En muchos de los casos es difícil diferenciarlos clínicamente de trombosis venosa, por eso es importante hacer la exploración completa de la extremidad para poder hacer diagnósticos diferenciales. La detección de estas patologías puede modificar el manejo de los pacientes y nosotros incidir afortunadamente en forma directa
con la exploración en diferentes hallazgos. Y un llamado importante en estos casos, en esta época de pandemia, es que en esta época en que lo impactante desplaza a lo importante, reivindicamos el intento por integrar un todo a partir del detalle de sus partes. Prestemos atención a los detalles. Prestemos atención a los detalles para hacer diagnósticos diferenciales y la imagen global se ocupará de sí misma. Quiero agradecerles a todos por su asistencia, por su atención, y quiero de igual manera aprovechar para agradecer al comité organizador por haber tenido a bien invitarme para participar en este 22 Congreso Internacional de Integración en Imagenología. Me quiero despedir de ustedes pidiéndoles que pues, quienes puedan hacerlo se queden en casa y que quienes no, pues sigamos utilizando nuestro cubrebocas en todas nuestras actividades, dentro de los servicios del hospital, en la calle, ¿verdad? Y no bajar la guardia. Muchas gracias.